Sumérgete en las profundidades de lo desconocido, donde el océano, con su inmensidad y misterio, guarda secretos escalofriantes que han dejado sin aliento a quienes se atreven a desafiarlo. Desde barcos fantasmas y criaturas prehistóricas, hasta casas flotantes y extrañas burbujas emergiendo del abismo, cada historia revela un fragmento de lo que el mar oculta bajo sus olas. Número 1. El encuentro con las sirenas. Los marineros de un pequeño barco pesquero, acostumbrados a la rutina y la tranquilidad del vasto océano, jamás imaginaron lo que les esperaba en una de esas salidas. Aquella mañana, el sol apenas despuntaba en el horizonte cuando, de manera totalmente inesperada, una serie de figuras misteriosas comenzaron a emerger desde las profundidades del océano. Algo extraño, casi irreal, se alzaba frente a ellos. Formas humanoides, pero de aspecto imposible, seres de los que hasta ese momento solo habían escuchado en viejas leyendas de marineros y cuentos de mar. Eran sirenas, pero no las hermosas criaturas que cantaban dulcemente en las historias, sino seres que causaban terror con solo mirarlos. Al principio, los hombres pensaron que estaban soñando o que el cansancio de tantas horas en el mar les había jugado una mala pasada. Sin embargo, las criaturas se acercaban cada vez más. Los marineros, con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo con fuerza, no podían apartar la vista de esos seres que parecían salir directamente de las profundidades abisales. Eran figuras de una belleza extraña, pero al mismo tiempo grotesca, con cuerpos cubiertos de escamas que brillaban bajo la luz del sol, pero rostros que provocaban escalofríos, mitad humanos, mitad bestias. Número 2. La isla que nacía del océano. Una noche tranquila en medio del océano, mientras los marineros navegaban en lo que parecía una travesía común, algo increíble comenzó a suceder. Todo empezó con un temblor bajo las olas, una vibración que hizo que los hombres se miraran con preocupación. Las aguas, que normalmente les eran familiares, ahora parecían poseer un secreto oculto. De repente, como si el océano hubiera decidido cambiar su forma ante sus ojos, una roca comenzó a emerger lentamente de las profundidades, rompiendo la superficie del agua. Los marineros, acostumbrados a la naturaleza caprichosa del océano, jamás habían presenciado algo semejante. Al principio, pensaron que podía tratarse de una simple roca, pero a medida que la estructura continuaba elevándose, se dieron cuenta de que lo que estaban viendo era una nueva isla, formándose ante ellos. Como testigos de un evento que solo sucede una vez cada 1000 años, se quedaron inmóviles, observando cómo la tierra se levantaba del mar, como si las profundidades mismas estuvieran liberando a una criatura antigua. Con cada minuto que pasaba, la formación se volvía más grande, más imponente. Al acercarse con cautela, uno de los marineros, fascinado por el fenómeno, intentó lanzar una cuerda hacia la roca, solo para ver cómo ésta se deslizaba sobre una superficie que parecía cambiar constantemente. El aire estaba cargado de misterio, como si el océano mismo estuviera enviando un mensaje a aquellos que se atrevían a surcar sus aguas. Número 3. El cuerpo momificado del marinero. El día había comenzado como cualquier otro en la inmensidad del océano. Los marineros iban a bordo de su barco, realizando su faena diaria, sin imaginar que aquel viaje quedaría grabado en su memoria para siempre. El cielo estaba despejado y el viento soplaba suave, pero de repente, uno de los tripulantes divisó algo a lo lejos. Un barco a la deriva, en un estado de evidente abandono. Intrigados, y como buenos marineros curiosos, decidieron acercarse para investigar. El barco, viejo y desgastado, flotaba sobre las olas sin rumbo aparente. Las velas estaban rotas y colgaban como fantasmas atrapados en una trampa, y el casco presentaba signos de corrosión, como si hubiese estado mucho tiempo expuesto al implacable ambiente marino. A medida que se aproximaban, los marineros intercambiaban miradas, preguntándose qué clase de tragedia habría ocurrido en aquel navío solitario. ¿Dónde estaban sus ocupantes?
qué había sucedido con ellos. Finalmente, llegaron lo suficientemente cerca como para abordarlo. Con precaución, saltaron al barco. El silencio era sepulcral. No se oía nada más que el suave crujir de la madera y el golpeteo constante de las olas. En sus corazones, los marineros sintieron una inquietud creciente, como si algo no estuviera bien. A cada paso, el aire se volvía más pesado, más cargado de misterio. Uno de los marineros, armado con una linterna y el valor que le quedaba, se aventuró a explorar la bodega del barco. Al descender las escaleras, el olor a sal y humedad se intensificó. Entonces, lo vio. Frente a él, sentado en una esquina, había algo que congeló su sangre. El cuerpo perfectamente momificado de un marinero, envuelto en una capa de sal y aire seco que había conservado sus rasgos de forma tan espeluznante que parecía casi estar vivo. Número 4. El megalodón que surgió de las profundidades. Era una de esas noches perfectas para navegar. La tripulación, relajada y sin preocupaciones, contemplaba el reflejo de la luna sobre las aguas del Atlántico, un paisaje tan sereno que podría haber sido sacado de un sueño. Algunos marineros charlaban despreocupadamente, otros simplemente disfrutaban del suave vaivén de las olas. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir convertiría esa tranquila noche en una de las más aterradoras de sus vidas. De repente, un marinero divisó algo a lo lejos. Al principio, parecía ser solo una ballena, nadando pacíficamente entre las olas. No era raro ver ballenas en esa zona, y el grupo de hombres observó con interés mientras la gigantesca criatura se deslizaba grácilmente por el agua. Pero entonces, algo cambió. Las olas comenzaron a moverse de forma extraña, como si una sombra colosal se desplazara bajo la superficie, algo mucho más grande que la ballena. Los marineros observaron en silencio, confundidos por lo que sus ojos les mostraban. Entonces, sucedió. Desde las profundidades del océano, una enorme criatura emergió con una fuerza devastadora, haciendo que el agua se agitara violentamente. El tamaño de este ser era descomunal, tan grande que hizo que la gigantesca ballena pareciera insignificante a su lado. Los marineros no podían creer lo que estaban viendo. Allí, ante sus ojos, había un megalodón, el legendario tiburón gigante que supuestamente se había extinguido hace millones de años. La criatura, más grande que cualquier animal que hubieran visto en su vida, abrió sus enormes fauces y, en un movimiento rápido y brutal, atrapó a la ballena. El sonido de la carne rasgada y el agua agitada resonó en el aire mientras la enorme criatura arrastraba a su presa hacia las profundidades. Los marineros, paralizados por el miedo, no podían apartar la vista de la terrible escena que se desarrollaba ante ellos. Era como si estuvieran presenciando un espectáculo de la naturaleza que jamás deberían haber visto. Número 5. El crucero y el iceberg. La noche estaba en su apogeo, y un crucero lleno de pasajeros avanzaba tranquilamente a través del vasto océano. El ambiente a bordo era festivo, con risas y música llenando el aire mientras los viajeros disfrutaban de sus vacaciones. El mar, sereno y apacible, parecía un cómplice perfecto para una travesía relajante. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder cambiaría la atmósfera de celebración en un abrir y cerrar de ojos. Todo comenzó con un crujido distante, apenas perceptible al principio, pero lo suficientemente extraño como para llamar la atención de la tripulación. Un miembro del equipo de vigilancia divisó algo que flotaba a lo lejos. Una figura blanca y gigantesca que emergía de la oscuridad, casi como si la luna misma estuviera brillando desde las profundidades. Era un iceberg y estaba peligrosamente cerca del crucero. El capitán, alertado de inmediato, ordenó maniobrar el barco, pero el iceberg parecía acercarse más rápido de lo que cualquiera hubiera podido prever. El pánico se apoderó de la tripulación mientras los pasajeros, ajenos a lo que ocurría en la cubierta, continuaban con sus actividades. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de que algo no andaba bien.
Las luces del barco titilaron y el sonido ensordecedor de las alarmas comenzó a retumbar por todas partes. El miedo se apoderó de ellos cuando escucharon a un pasajero gritar la temida palabra: ¡Titanic! El eco de esa palabra provocó el caos. Los pasajeros corrían de un lado a otro, buscando desesperadamente un lugar seguro, mientras el barco hacía todo lo posible por evitar la colisión. Algunos comenzaron a grabar con sus teléfonos, creyendo que podrían estar viviendo sus últimos momentos. La escena era aterradora, y las imágenes de lo ocurrido en 1912, cuando el insumergible Titanic se hundió después de golpear un iceberg, no dejaban de cruzar por sus mentes. ¿Acaso la historia estaba a punto de repetirse? El iceberg se cernía como una sombra sobre el crucero, una monstruosa figura que parecía lista para destrozar todo a su paso. La tripulación, con el pulso acelerado, hizo lo imposible por virar el barco a tiempo. A lo lejos, el crujido de los bloques de hielo contra las olas sonaba como una advertencia, un susurro de que el desastre estaba demasiado cerca. Número 6. La casa flotante en medio del océano. Era una tarde como cualquier otra para los marineros, surcando el vasto océano con la mirada fija en el horizonte. Todo parecía transcurrir con la calma habitual, cuando algo insólito llamó la atención de uno de ellos, una estructura extraña que se movía a lo lejos, meciéndose al ritmo de las olas. Al principio, pensaron que se trataba de algún tipo de barco o boya, pero a medida que se acercaban, la realidad superó cualquier suposición que pudieran haber hecho. Lo que flotaba delante de ellos, en medio de la nada, era una casa en medio del océano. No era una cabaña pequeña o un refugio marítimo, sino una auténtica casa de madera, con ventanas, una puerta y hasta un techo inclinado que parecía diseñado para soportar la lluvia, pero no las olas del mar abierto. Los marineros se quedaron boquiabiertos. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿De dónde provenía? ¿Quién podría haber construido una vivienda en el centro del océano? La curiosidad pronto se apoderó de ellos. Se acercaron cautelosamente a la casa, con los motores del barco a baja velocidad, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera hacer desaparecer esa visión surrealista. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, uno de los marineros gritó, esperando recibir alguna señal de vida desde la casa. Pero no hubo respuesta. La estructura simplemente seguía flotando, movida suavemente por el vaivén de las olas. «Vamos a subir», dijo uno de los marineros, y antes de que alguien pudiera detenerlo, ya estaba lanzando una cuerda hacia la casa flotante. No pasó mucho tiempo antes de que un par de ellos estuvieran dentro de la misteriosa vivienda. El interior era aún más extraño. Estaba amueblado, como si alguien hubiera vivido allí recientemente. Había una mesa, sillas e incluso algunos objetos personales dispersos, como si la casa hubiera sido habitada hasta hace poco. Pero no había ni rastro de vida, ninguna señal de sus ocupantes, solo el silencio. Número 7. La alfombra de rocas flotantes. En algún punto remoto del suroeste del Océano Pacífico, cerca de las costas australianas, un grupo de marineros navegaba como cualquier otro día. El océano era tan vasto y monótono que, tras horas de navegar, la mente comenzaba a divagar. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder sacaría a estos hombres de su rutina habitual y los llevaría a vivir uno de los espectáculos más extraños que jamás hubieran imaginado. Todo comenzó cuando uno de los marineros, asomado en la cubierta, notó algo peculiar en el agua. «¿Qué es eso?», gritó. Los demás se acercaron rápidamente y lo que vieron fue, en un principio, completamente desconcertante. A lo lejos, la superficie del océano parecía estar cubierta por una inmensa alfombra, pero no de tela, sino de rocas. Sí, de rocas. Las aguas, que normalmente se movían con fluidez, ahora estaban cubiertas por miles, si no millones, de piedras que flotaban como si fuera lo más natural del mundo.
El barco se acercó lentamente a la extraña formación y los marineros miraban incrédulos, sin atreverse a creer lo que sus ojos les mostraban. Aquello era como un paisaje salido de un sueño o una pesadilla, dependiendo de cómo se lo mirara. Era como si alguien hubiera derramado el contenido de una gigantesca cantera sobre el océano, cubriendo una extensión que parecía interminable. Las rocas flotantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, formando una alfombra sólida de varios kilómetros de ancho. Es como si el océano estuviera caminando sobre la tierra, dijo uno de los marineros, sin saber si sentirse maravillado o aterrorizado. Lo más increíble de todo era la estabilidad de las rocas. A pesar del oleaje, las piedras se mantenían firmes sobre la superficie del agua, como si fueran una plataforma flotante creada por la propia naturaleza. Algunos marineros comenzaron a especular. ¿Sería este el inicio de una nueva isla? ¿Acaso la naturaleza estaba construyendo un nuevo pedazo de tierra justo ante sus ojos? O, peor aún, ¿era una señal de que algo mucho más siniestro ocurría bajo la superficie del océano? Número 8. El nacimiento protegido de una ballena. En una de sus tantas travesías, los marineros de un barco pesquero en Ciudad del Cabo fueron testigos de un fenómeno que pocos tienen la suerte de observar. Mientras realizaban su faena diaria, notaron una gran agitación en el agua a cierta distancia. Al acercarse, descubrieron una escena que los dejó sin palabras. Una ballena estaba dando a luz en medio del océano. Los marineros se quedaron asombrados, pero lo que más los impresionó no fue solo el hecho de presenciar el nacimiento de una cría de ballena, sino el comportamiento protector de los delfines que nadaban a su alrededor. Era como si estuvieran actuando como guardaespaldas de la ballena madre, asegurándose de que ningún depredador se acercara a ella o a su cría recién nacida. El agua estaba llena de vida, con delfines saltando y vigilando de cerca mientras la ballena terminaba el parto. Los marineros observaron con gran respeto cómo estos animales colaboraban para asegurar la seguridad de la cría, en un espectáculo de la naturaleza que destacaba la solidaridad entre especies marinas. Era un momento único, cargado de emoción y belleza, que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Número 9. La fiesta de leones marinos y ballenas. Era un día soleado en el océano cuando un grupo de marineros navegaba tranquilamente, disfrutando de la calma del agua y del ritmo monótono de las olas. De repente, uno de ellos divisó algo extraño a la distancia. Al acercarse, notaron una cantidad inusualmente grande de leones marinos saltando y jugando en el agua. Algo que, si bien no era completamente inusual, estaba lejos de ser común en esa zona del océano. Lo más sorprendente no fue solo la cantidad de leones marinos, sino que pronto se unieron al espectáculo varias ballenas jorobadas, que como si estuvieran en un espectáculo, comenzaron a saltar y a emitir sonidos, creando una especie de fiesta marina. Era como si los animales hubieran decidido compartir un momento especial, moviéndose en sincronía, con los leones marinos rodeando a las ballenas, nadando entre las olas. Los marineros nunca habían presenciado algo tan extraordinario. Docenas de ballenas y cientos de leones marinos interactuaban en una danza casi coreografiada por la naturaleza. Un guía local que estaba a bordo del barco explicó que este tipo de fenómeno rara vez se observaba y que presenciarlo era un privilegio único. Todos en el barco quedaron atónitos, inmortalizando el momento con sus cámaras, conscientes de que habían sido testigos de algo que muy pocas personas en el mundo llegarían a ver. Número 10. Las olas cuadradas del océano. Era un día claro en el océano Atlántico. Las aguas estaban en calma y la tripulación se relajaba en la cubierta después de una larga jornada. Todo parecía en perfecta armonía. El cielo despejado y la suave brisa hacían pensar a los marineros que sería otro día común en el mar, pero como en muchas otras ocasiones, el océano tenía sus propios planes. De repente, uno de los marineros notó algo extraño en el agua. Al principio pensó que era un juego de luces del sol reflejándose sobre las olas, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Las olas no se movían de manera normal. En lugar de formar el típico vaivén fluido, parecían adoptar una forma completamente diferente.
¡Miren eso!, gritó, y el resto de la tripulación corrió a la barandilla. Lo que vieron fue algo que desafiaba toda lógica. Las olas, lejos de ser las suaves ondulaciones que conocían, formaban patrones cuadrados perfectos. Era como si el océano se hubiera convertido en un tablero de ajedrez en movimiento. Las líneas rectas de agua se cruzaban perpendicularmente, formando pequeños bloques de olas. Era un fenómeno completamente antinatural y aterrador. Ninguno de los marineros había visto algo parecido en todos sus años en el mar. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los marineros más jóvenes, con el rostro lleno de confusión y miedo. El capitán, que había navegado por todo tipo de aguas y climas, tampoco tenía una explicación clara. Sin embargo, una cosa era segura: estaban en peligro. Este fenómeno, conocido por pocos como ondas de caja, es increíblemente raro, pero extremadamente peligroso. Se produce cuando dos sistemas de olas chocan entre sí en ángulos precisos, creando estas extrañas formas geométricas. Aunque las olas parecían inofensivas, su verdadero peligro residía bajo la superficie. Número 11. La terrorífica fosa de las Marianas. El océano siempre ha sido un lugar de misterio y terror para los marineros, pero pocos lugares en el mundo evocan tanto temor como la fosa de las Marianas. Esta profunda grieta en el suelo oceánico, que se extiende hasta unos asombrosos 36.000 pies de profundidad, es un lugar donde la luz no puede llegar, donde la presión aplasta todo lo que se atreve a acercarse, y donde, según las leyendas, habitan monstruos que desafían la imaginación. La tripulación de un barco de investigación científica se encontraba navegando cerca de esta fosa, recopilando datos sobre las profundidades. La misión era estudiar las extrañas criaturas que habitan en ese abismo sin luz. Armados con tecnología avanzada, cámaras subacuáticas y vehículos operados a distancia, se disponían a descender a lo más profundo, buscando respuestas a las preguntas que los científicos se han hecho durante décadas. Pero la fosa de las Marianas no es un lugar como los demás. Desde el momento en que comenzaron a acercarse a su borde, el ambiente a bordo cambió. El aire se sentía más denso, más pesado. A medida que el barco se desplazaba por esas aguas, los marineros comenzaron a notar que el mar, normalmente lleno de vida, estaba inquietantemente en silencio. No había delfines saltando ni aves volando sobre las olas. Era como si todas las criaturas marinas hubieran huido de esa zona, dejando solo a los hombres para enfrentarse a los secretos del abismo. Uno de los primeros signos de que algo no iba bien fue el equipo de sonar. Las señales que recibían desde el fondo de la fosa eran erráticas y desconcertantes. Normalmente, el sonar ofrece una imagen clara del terreno submarino, pero aquí, las señales parecían rebotar en algo que no podían identificar. El suelo del océano estaba cubierto por sombras que no tenían sentido. «Debe ser un error», pensó el técnico, ajustando los controles una y otra vez, pero el error persistía. Algo grande se movía allá abajo, en la oscuridad. Los marineros, acostumbrados a seguir órdenes sin preguntar, empezaron a inquietarse. Algunos habían escuchado historias sobre la fosa de las Marianas, relatos de luces rojas brillando en las profundidades, avistamientos de criaturas gigantescas que nunca han sido vistas por ojos humanos, pero siempre las habían desestimado como simples cuentos para asustar a los novatos. Ahora, sin embargo, esas historias parecían más reales que nunca. Número 12. El rescate del barco fantasma. Era una mañana tranquila en el océano, con el sol asomando tímidamente entre las nubes, y el agua moviéndose en olas suaves. La tripulación de un barco mercante avanzaba en su rutina diaria, charlando despreocupadamente y haciendo sus tareas bajo la luz del día. Sin embargo, esa calma se rompió cuando uno de los marineros, con la mirada fija en el horizonte, avistó algo extraño flotando a la deriva. Era un barco, o al menos eso parecía desde la distancia. El marinero alertó rápidamente al capitán, quien ajustó el rumbo para acercarse a la misteriosa embarcación.
A medida que se aproximaban, el silencio se volvió opresivo. El barco que flotaba sin rumbo estaba en un estado de deterioro notable. Las velas colgaban destrozadas y el casco presentaba signos de abandono y desgaste por el paso del tiempo. Pero lo más desconcertante era la ausencia total de movimiento o vida a bordo. No había señales de tripulación ni gritos pidiendo ayuda. El barco parecía desierto. Cuando finalmente estuvieron lo suficientemente cerca, el capitán dio la orden de abordar. Un grupo de marineros, armados con cuerdas y linternas, saltó a la cubierta del misterioso barco. Al pisar la madera envejecida y crujiente, todos sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. El aire se sentía pesado, como si el barco mismo cargara con una historia oscura y dolorosa. A pesar de que el sol brillaba sobre ellos, parecía que una sombra se cernía sobre ese lugar. Uno de los primeros marineros en explorar la cubierta avanzó con cautela, observando cada rincón en busca de alguna pista sobre lo ocurrido. El barco, aunque viejo y en ruinas, no mostraba signos de haber sufrido una tormenta reciente ni daños significativos por ataque. Todo indicaba que había sido abandonado, pero ¿por qué? ¿Y dónde estaban sus tripulantes? Al bajar a la bodega, la situación se volvía aún más desconcertante. No había rastros de lucha, ni de la presencia de seres humanos. Todo estaba en su lugar, como si el tiempo hubiera detenido el barco en un momento indeterminado. Número 13. Las bombollas misteriosas del mar Báltico. El mar, con su inmensidad y profundidad insondable, siempre ha sido hogar de fenómenos que desafían la comprensión humana. Sin embargo, lo que presenció una tripulación navegando en el mar Báltico fue algo completamente fuera de lo ordinario, algo que no solo los dejó perplejos, sino que también hizo que muchos se preguntaran qué oscuros secretos escondía el océano bajo sus olas. Todo comenzó con un día tranquilo. La brisa suave acariciaba las velas del barco y el mar se mostraba en su estado más pacífico. Pero esa calma no duraría mucho. Uno de los tripulantes, un joven marinero siempre curioso por lo que ocurría bajo las aguas, observó algo extraño en la superficie. Al principio, parecía ser una simple perturbación en el agua, una ligera burbuja que emergía y se rompía en la superficie, algo que podría haberse confundido con una corriente marina común. Sin embargo, lo que vio a continuación desató una oleada de miedo en la tripulación. De repente, grandes burbujas comenzaron a emerger en la superficie del mar, cada vez más grandes y con mayor frecuencia. El agua alrededor de la embarcación parecía estar viva, como si el océano mismo estuviera respirando, exhalando grandes cantidades de aire desde las profundidades. Las burbujas no eran comunes, no eran los típicos signos de gases naturales o alguna liberación volcánica submarina. Estas burbujas eran masivas, casi como si algo gigantesco estuviera bajo el agua, liberando aire atrapado durante eones. La tripulación se reunió en la cubierta, observando cómo estas burbujas se elevaban del fondo, creando una escena completamente surrealista. Algunas de las burbujas eran tan grandes que al estallar en la superficie, hacían que el barco se balanceara ligeramente. Los marineros, aunque hombres de mar y acostumbrados a los caprichos del océano, no podían evitar sentir una creciente ansiedad. «Esto no es normal», murmuró uno de ellos, mientras otro intentaba calmar su propia respiración al ver el tamaño de las formaciones que emergían. Número 14. La criatura escapada de la red. Una jornada normal de pesca en alta mar estaba por convertirse en una experiencia que los marineros nunca olvidarían. El sol brillaba alto en el cielo, las olas eran moderadas, y todo parecía transcurrir con la tranquilidad habitual de un día de trabajo. Sin embargo, mientras revisaban una de las redes, algo inusual sucedió. La red, que parecía estar más pesada de lo normal, comenzó a moverse de manera extraña. Al principio, los hombres pensaron que habían capturado un gran banco de peces, pero pronto se dieron cuenta de que no era así. Lo que había dentro de la red no era un grupo de peces,
sino algo mucho más grande y extraño. La red vibraba y se movía de manera violenta, como si lo que estuviera dentro intentara desesperadamente escapar. Los marineros, asustados pero curiosos, trataron de acercar la red para ver qué era. Fue entonces cuando vieron una garra enorme, de aspecto monstruoso, sobresalir entre los enredos de la cuerda. Era una garra que no pertenecía a ninguna criatura que ellos conocieran del océano. El caos se desató rápidamente a bordo. Algunos marineros intentaron asegurar la red, mientras otros gritaban pidiendo ayuda. La criatura dentro de la red parecía estar cada vez más frenética, luchando con una fuerza que ninguno de los presentes había visto antes. Mientras intentaban levantarla, la tensión fue demasiada para la red. De repente, en un solo movimiento, la garra rasgó el entramado, y lo que fuera que estaba dentro se deslizó rápidamente hacia las profundidades del océano, desapareciendo en el abismo. Los hombres quedaron atónitos, sin palabras, con la sensación de haber perdido una oportunidad única de descubrir algo asombroso, o tal vez peligroso. Todo lo que pudieron ver fue una breve imagen de esa garra, pero ninguno sabía con certeza a qué criatura pertenecía. Algunos pensaron que era una leyenda marina hecha realidad, mientras otros creían que habían evitado un posible desastre. De lo que estaban seguros es de que, en ese momento, el océano había revelado un fragmento de uno de sus secretos más oscuros, solo para llevárselo de vuelta a sus profundidades.